Más de 3 años y medio. Ese es el tiempo que ha pasado ya desde aquel referendo en el que Reino Unido votó a favor del Brexit. Ahí arrancó un complicadísimo proceso de divorcio que ha tenido bastante entretenidos aquí a los parlamentarios británicos y a sus pares europeos y que ha dejado bastante confundidos a muchos ciudadanos y un poco cansados también. Bueno, pues finalmente este 31 de enero va a suceder. Reino Unido se va formalmente de la Unión Europea. Eso sí, nada realmente va a cambiar aquí en Reino Unido a partir del 1 de febrero. Luego te explicamos bien por qué. Pero antes, ¿por qué era que Reino Unido se quería ir de la Unión Europea? Esa es una de las preguntas más frecuentes que nos llegaron al canal cuando pedimos ideas para este vídeo sobre el Brexit. Y ahora te lo vamos a explicar. Bien, pues algunos analistas dicen que en los 47 años que Reino Unido formó parte de la Unión Europea, siempre mantuvo una postura, digamos que algo distante. Recordemos que la Unión Europea es una unión política y económica que actualmente agrupa a 28 países, 27 sin Reino Unido, y que permite el libre movimiento de mercancías y de personas entre sus Estados miembros. Ahora, los británicos no formaron parte de las 6 naciones fundadoras que en 1957 firmaron el Tratado de Roma: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Reino Unido se sumó a la entonces llamada Comunidad Económica Europea en 1973, pero su motivación siempre fue económica y no de integración política o territorial, y eso ha sido clave en su relación histórica con la Unión Europea. Eso quedó en evidencia también cuando a principios de los años 90 se firmó el Tratado de Maastricht, que preparaba el camino hacia una unión monetaria y hacia una mayor integración de los países. En aquel entonces, Reino Unido negoció su exclusión de esas políticas y por eso nunca adoptó el euro como moneda, que era algo que nos preguntaban en el canal. Tampoco forma parte de la zona Schengen, formada por 26 países europeos, entre los que se puede viajar sin controles migratorios. Total, que hace décadas que en Reino Unido existe un discurso euroescéptico significativo, con mayor o menor peso según la época. Y en las elecciones de 2014, el sorprendente ascenso del partido euroescéptico y de derechas UKIP, el Partido de la Independencia de Reino Unido, puso el tema en primer plano, y el primer ministro de aquel entonces, el conservador David Cameron, acabó convocando un referendo para junio de 2016. Eso sí, pocos se imaginaban que en esa votación ganaría la campaña a favor del Brexit. Fue una victoria muy ajustada, de solo un 52% frente a un 48%, que dejó al propio Reino Unido y a la Unión Europea en shock y causó un verdadero terremoto político. And there is no way of predicting all the political consequences of this event, especially for the UK. Ningún país se había ido antes de la Unión, no había precedentes sobre cómo hacerlo, ni tampoco Reino Unido tenía, ni tiene todavía, un plan claro de lo que va a pasar después del Brexit. Y por eso el proceso ha sido y continúa siendo tan complejo. En estos 3 años y medio, desde ese referendo, hemos visto desfilar a 3 primeros ministros, hemos visto al Parlamento británico totalmente dividido, probando los límites de sus propias normas democráticas y hasta cuestionando el papel de la reina sobre los asuntos políticos del país. Ahora, para la pregunta específica de por qué Reino Unido se quiere ir de la Unión Europea, no hay una respuesta concreta. En el referendo de 2016 ganó la campaña del Brexit, sobre todo con el argumento de que así los británicos iban a poder recuperar el control sobre sus asuntos propios, sobre todo en cuanto a control de sus fronteras y de la migración. 3 años y medio después, ya nadie se pregunta tanto por qué se quieren ir, sino cuándo lo harán. El país continúa muy dividido, pero la diferencia ahora es que el primer ministro Boris Johnson, del Partido Conservador, cuenta con una cómoda mayoría que ganó precisamente prometiendo que haría cumplir cuanto antes lo que el pueblo votó en 2016. Only when we get Brexit done, get Brexit done, get Brexit done, we'll get Brexit done. Whereas this guy... ¿Y qué va a pasar ahora? Pues a partir del 1 de febrero los británicos ya no van a formar parte de la Unión Europea, pero entran en un periodo de transición de 11 meses, que podría llegar a ampliarse, durante el que la Unión Europea y el gobierno británico tendrán que acabar de definir
cómo va a ser su relación a largo plazo. A partir del 1 de febrero, Reino Unido también es libre para negociar acuerdos comerciales con quien quiera, y el gobierno de Boris Johnson ve eso como una gran oportunidad. ¿Y qué va a pasar durante los próximos 11 meses de transición? Pues Reino Unido ya no tendrá ni voz ni voto en las instituciones europeas, pero en la práctica no habrá cambios realmente para los ciudadanos, porque se van a mantener los mismos términos en las relaciones comerciales y se van a respetar las reglas vigentes, como por ejemplo en aspectos migratorios. Muchos nos preguntaban en el canal sobre los derechos de los ciudadanos europeos para vivir, estudiar o trabajar en Reino Unido. Bien, pues durante este año todo queda igual, pero más allá de 2021 todavía no se sabe qué pasará con los europeos que quieran venir, digamos que por primera vez, a trabajar o a estudiar. Eso es uno de los temas que quedan pendientes para las negociaciones. Bueno, ya ves que este complejo divorcio va a seguir dando mucho de qué hablar, tanto aquí en Reino Unido como fuera. Y ni siquiera hemos mencionado dos temas clave en toda esta saga, que son cómo el Brexit podría afectar a Escocia, que preferiría seguir dentro de la Unión Europea, ni cómo va a ser en la práctica la frontera entre Irlanda, que es miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido y se va a quedar fuera. Como ves, son muchos los ángulos de esta historia y en BBC Mundo, nuestra página web, puedes encontrar más información y más análisis. Yo me despido por ahora. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal. ¡Chao!